Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con el segundo panel de la conferencia regional del AdWork, hacia dónde va el trabajo, informalidad, digitalización y reproducción social en América Latina. Yo soy Mariela Cambiaso, soy docente de la Universidad de Buenos Aires, soy miembro del proyecto AdWork y también miembro del CITA, que es el colectivo de investigación de las trabajadoras y los trabajadores en Argentina actual, que estamos organizando esta actividad. Bueno, les damos la bienvenida y les agradecemos su interés en la actividad, tanto a quienes están participando aquí en la sala como a quienes se conectaron a través del Zoom, y por supuesto a las y los panelistas que aceptaron amablemente la invitación a participar en la actividad. Este segundo panel se titula Trabajo de plataformas, precarización y control algorítmico. En el panel van a participar Úrsula Hughes, profesora de estudios laborales de la Universidad de Hertfordshire de Reino Unido y autora de los libros Labor in the Global Digital Economy y Labor in Contemporary Capitalism, What's Next. El profesor Ricardo Antunes, que es titular de Sociología en la Universidad de Campinas en Brasil y autor de los libros Los sentidos del trabajo y el privilegio de ser explotado, el nuevo proletariado de servicios en la era digital. Y Macarena Bonome, que es investigadora postdoctoral del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social de la Universidad Diego Portales en Chile. Ella forma parte del proyecto Firework, dedicado al análisis de las condiciones laborales en la economía de plataformas. Bueno, luego de esta muy breve presentación de nuestros tres panelistas, damos inicio al panel. La idea es que cada panelista haga su exposición en 20-25 minutos, para que luego nos quede tiempo para hacer una ronda de intercambio y de preguntas con el público en la sala y con el público que se ha sumado a participar a través del Zoom. Bueno, para quienes estén conectados pueden ir dejando también sus preguntas en el panel. Ahí. Bueno, muchas gracias, bienvenidos, y siguiendo el orden de presentación, Úrsula, si quiere puede tomar la palabra. Thank you very much. Sorry, I'm Muchas gracias. Estoy tratando de encontrar mi presentación PowerPoint para compartirles. Aquí está. ¿Pueden ver mi pantalla? I'm not sure if it's visible or not. No estoy segura si la pueden ver. Estoy tratando de compartir. Aún no. Oh. Share screen. Oh. That is strange. I have it on my screen. La tengo en mi pantalla aquí, pero cuando quiero compartir pantalla se me desaparece. Aquí está. ¿Ahora la pueden ver? Ahora sí. You can see it now. Oh, good. Muy bien. Les pido disculpas porque voy a presentar en inglés. Muchas gracias por haberme invitado. Les pido disculpas porque tengo que hablarles en idioma globalmente imperialista del inglés, que les aviso, no es mi idioma materno, es el galés, pero bueno, esto no les serviría tampoco. En primer lugar, quiero hablar de un punto en general. La mayoría de la literatura sobre la plataformización del trabajo proviene del norte global. Está basada en una serie de presunciones que tal vez no son tan generalizables como la gente a veces piensa que lo son. Me parece que para comprender el impacto de la plataformización hay que verla en un contexto social y geográfico específico en el que se está aplicando. Debido al desarrollo del capitalismo, que es desigual. The development of capitalism in a particular city or a particular region
might be at a different stage of development. And what stage of development it is actually matters in terms of understanding the impact of platformization. In particular, I think we can look very crudely Úrsula, at 3 stages. Úrsula, Yes? disculpe que la interrumpa, pero se cortó la traducción. Esperamos un momento. Station was interrupted. Okay. Hola, Ya hola, se- hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Disculpe la interrupción. Ya está. I may continue. Okay. Okay. So basically, if Básicamente, el capitalismo está en un estado de comodificación. Podemos tener un cierto conjunto de consecuencias. Si el capitalismo ha evolucionado al estado en que lo hizo en el siglo XX, en gran parte del norte global, a una condición de descomodificación o parcial de comoditización, las consecuencias son distintas nuevamente. Finalmente, tenemos otro tipo de escenario donde la decomoditización ya pasó por el neoliberalismo y podemos hablar de un proceso de recomoditización. A menos que tengamos en cuenta estas diferencias en el contexto, cierta terminología puede malinterpretarse muy fácilmente. Por ejemplo, el contexto de informalización tiene un significado muy distinto en una parte del norte global, donde a mediados del siglo XX la amplia mayoría estaba decomoditizada y formalizada, sujeta a un control jurídico en comparación con parte del mundo del desarrollo en Sudáfrica, India, donde en realidad la amplia mayoría de la fuerza laboral siempre fue informal y esa formalización nunca ocurrió. El impacto de la economía de plataformas ha sido distinta. El uso del término informalización es problemático por eso, cuando tratamos de hacer una comparación internacional. Y por supuesto, el impacto de la digitalización es muy distinto. Si hablamos de una población que ya tiene un nivel muy elevado de uso digital antes de la economía de plataformas, o estamos hablando de una población, por ejemplo, partes de la India rural, donde la economía de plataformas puede ser la primera vez en la que los trabajadores han experimentado las tecnologías digitales, el control digital y el impacto de las corporaciones globales digitales en sus vidas diarias. Entonces, quería comenzar diciendo que hay riesgos de generalizar de un contexto geográfico a otro. Para ser concretos, podemos tomar 3 ejemplos. Un país como Dinamarca, por ejemplo, donde las condiciones normativas de la mayoría de los trabajadores han sido un alto grado de protección de los empleados, en seguridad. En ese contexto, el advenimiento de la economía de plataformas se experimenta como destructivo de lo que habían logrado los trabajadores en el siglo XX. En cuanto a protección, el impacto entonces de la economía de plataformas precariza lo que había sido un empleo formal anteriormente. Si tomamos el contexto como el Reino Unido, que nuevamente en el siglo XX tuvo un alto nivel de protección formal, del empleo formal. Esto ha sido socavado desde los años 80 por Thatcher. Los empleados ya estaban siendo precarizados, una gran proporción de ellos. La economía de plataformas en ese caso se experimenta como otra forma de categorización, aparte de las ya existentes. Y cuando tomamos el contexto de India, porque yo trabajo mucho en un libro sobre la economía de plataformas en India y conozco mucho sobre ese caso. Si pensamos en la situación de India, donde la amplia mayoría de los trabajadores nunca habían experimentado contratos formales, nunca recibieron
dinero más que en efectivo, nunca tuvieron instrucciones más que verbales de un empleador. Bueno, en ese caso la plataformización tiene un gran cambio, pero no se puede decir que sea una informalización. En ciertos grados está formalizando el trabajo que anteriormente era informal. Entonces, mi primer punto es que realmente tenemos que ser sensibles a esos diferentes contextos. Y mi segundo punto es que al hacer comparaciones internacionales y observar las similitudes como una de las diferencias en las fusiones de las economías de plataformas, es muy importante prestar atención a un tipo de trabajo que ha sido ignorado en la mayor parte de la literatura sobre las plataformas, que es la reproducción social. A menos que comprendamos los cambios que están teniendo lugar en la reproducción social en el siglo XXI, no vamos a poder comenzar a desarrollar en realidad un análisis abarcativo de la economía de plataformas. Pero esto como modo de preámbulo. Pido disculpas. Y estoy tratando de llegar a la siguiente diapositiva, de mostrarles la siguiente diapositiva. Bueno, voy a mostrarles rápidamente de dónde vengo. Hay un trabajo teórico que he estado haciendo durante los años sobre la mano de obra y el capitalismo contemporáneo. La otra fuente es una investigación sobre el trabajo de plataformas en Europa, que sería relativamente relevante para su situación en Latinoamérica. Esta es la investigación que yo he estado haciendo y la voy a compartir con ustedes. El tercer caso es otro libro que publiqué que se enfoca más en las políticas públicas y en las soluciones de políticas. Como una imagen muy rápida, empírica, de la investigación de Europa que hemos realizado en 13 países de Europa, analizando la escala del trabajo para las plataformas online. Porque las situaciones cambian tan rápidamente. Esto fue de 2016 a 2019. La investigación no se hizo todo al mismo tiempo y no es comparable directamente, pero en un país que es el Reino Unido, pudimos hacer esta encuesta 2 veces, en 2016 y después en 2019. Esto nos permitió ver el crecimiento en este periodo de 3 años, antes de la pandemia, de 2016 a 2019. Fue el periodo, si queremos, que podríamos decir, donde las plataformas maduraron en Europa. Y lo que vemos es un crecimiento dramático, una duplicación, en realidad, de la cantidad de las personas que trabajaban en plataformas, solo en un periodo de 3 años. Y lo que es más interesante es un crecimiento de 3 veces en algunos casos. Lo que llamamos prácticas de plataforma, el manejo algorítmico. Vimos las plataformas y las personas que no trabajan para plataformas en línea, sino que son manejadas por algoritmos. En este diagrama, estos azules son los trabajadores en plataforma, los naranja son trabajadores ocasionales en plataforma, los azules son las personas que trabajan todo el tiempo, los naranjas son trabajo ocasional, pero los grises son personas que no trabajan para plataformas. Úrsula. Yes. Úrsula, le hago una consulta. Las diapositivas no están pasando. Entonces no podemos ver el gráfico. You cannot see the graph? Oh. Well, that's the best I've got, I'm afraid. Es lo mejor que tengo, lamentablemente. ¿Pueden ver el azul? Can you see the colors? ¿Pueden ver los colores? El azul, el gris. You just have to take my word for it. Claro, no están pasando. No es...
Ah, Well, I think I'm on page number 2. Page number 3. tiene apretar arriba editar para que pueda pasar. Ahí, un clic. What you're asking me to do something technical, are you? Me están pidiendo que haga algo técnico, ¿no es cierto? Pregunta Úrsula. I think I'd better just carry on and then I can circulate the slides afterwards and you can look at them then. Why Creo don't que we voy do a continuar y después les voy a circular las diapositivas, me parece. I don't want to show lots and lots of slides. I just want to show No you quiero demostrarles demasiadas imágenes. Deje de compartir. Podemos okay. compartir nosotros. ¿Le parece bien? Tenemos acá I've el already sent PPT. it. I've already sent it. Gaston. Yo ya se la mandé. Gastón la tiene. Sí, la podemos pasar, la pasamos nosotros. Ahí está. Right, okay. Ahora le aviso cuando Muy esté. bien. Ahí está. Okay, but in the meanwhile, the point of showing this slide. Mientras tanto, el punto de mostrarles esta imagen es solamente para mostrarles que primero hubo un gran crecimiento en el trabajo de plataformas, incluso antes de la pandemia, entre 2016 y 2019. Después, las prácticas de manejo de algoritmo son mucho más amplias que simplemente para afectar a los trabajadores de plataformas. Hay muchos trabajadores que no eran trabajadores de plataformas, que sin embargo son gerenciados por aplicaciones que se espera que sean evaluados por calificaciones de clientes que tienen que conectarse a un sitio web para hacer una tarea, esperar, etcétera. El manejo algorítmico es un fenómeno mucho más amplio que simplemente las plataformas. Ese era el punto que yo quería aclarar. La siguiente imagen o diapositiva que les quiero mostrar es considerar en particular el trabajo de plataformas que implica los servicios de hogares. Aquí estamos hablando de la reproducción social y el trabajo que es provisto a través de plataformas. Y lo que es muy sorprendente, nuevamente, podemos ver el crecimiento en el Reino Unido, cómo se duplicó o más que duplicó desde 2016 a 2019. Lo que es más interesante aquí es que la oferta de trabajos del hogar y la demanda creció también. Lo que esperaríamos es que la demanda de las personas que tienen dinero para pagar estos servicios de hogares y la oferta proveniría de lugares más pobres. Podríamos argumentar que el trabajo de plataformas, lo que hemos descubierto cuando hicimos esta investigación fue algo bastante choqueante, que la gente que estaba suministrando el trabajo de plataformas también es mucho más propenso a comprarlo. Varía de un país a otro, pero en términos generales, entre 85% y 95% de las personas que trabajan suministrando servicios como de limpieza, cuidado de niños, mantenimiento de hogares, etcétera, también están adquiriendo ese tipo de servicios en el mercado. Dicho de otra manera, el intercambio de servicios del hogar está teniendo lugar dentro de la clase trabajadora. No es un intercambio que tiene lugar entre una clase y la otra. Y esto fue sociológicamente muy sorprendente en realidad. La única manera en la que pudimos lograr un sentido para esto fue en relación con este diagrama, que espero que puedan ver, que es lo que llamamos el círculo vicioso del trabajo de plataformas. Tenemos una situación en la que los trabajadores necesitan un ingreso adicional. Nuestra investigación también lo muestra, que la mayoría de trabajadores de plataforma lo están haciendo aparte de otro trabajo. Es una fuente extra de ingreso. Trabajan más horas para obtener este ingreso adicional y eso
les deja menos tiempo disponible para el trabajo de los hogares. La presión en los hogares es tan intensa que todos trabajan más y ya nadie tiene tiempo de cuidar a los niños, de cuidar a los adultos mayores, de limpiar, etcétera. Esto crea un incentivo para comprar servicios del hogar en el mercado, que los compran en plataformas, porque es la forma menos costosa de hacerlo. Y esto lleva al crecimiento de las plataformas y esto lleva a un trabajo más precario, de menos pago, y que más trabajadores necesiten ingresos adicionales y van a tener que trabajar más horas, etcétera. Entonces, tenemos este círculo completamente vicioso que podríamos decir que hay una especie de crisis de la reproducción social aquí, que solo ha empeorado durante la pandemia. Rápidamente voy a mostrar que esta investigación se detuvo en 2019, hicimos otra en 2021, después se la voy a mostrar. ¿Qué pasa ahora? Bueno, desde la pandemia ha habido ciertos efectos contradictorios en ciertos sectores de la economía, se desaceleraron, se detuvieron. El viaje, la industria de los viajes de turismo, la cadena de suministro global, la caída de muchas compañías pequeñas y medianas. Hubo grandes quiebras de capitalistas en algunos sectores. Por otro lado, ha habido una gran aceleración. Ha habido un gran crecimiento en los servicios de entregas de última milla, con la convergencia entre los servicios minoristas postales de courier, trabajo de plataformas, entrega, servicios de taxi. Un gran crecimiento en el teletrabajo y también en la participación de mercado de las grandes corporaciones. Esto lleva una bonanza para los capitalistas en ciertos sectores. ¿Cuáles son los impactos para los trabajadores? Es difícil llegar a comprender esto completamente, pero un efecto muy evidente es que los trabajadores ahora son más proclives a estar empleados, ya sea directamente o indirectamente, por corporaciones globales muy grandes. Hay un gran aumento en la probabilidad del manejo algorítmico y la supervisión digital. Esto es los teletrabajadores que trabajan con sus computadoras de sus hogares y también los trabajadores móviles que están en las calles arriesgando sus vidas por entregar objetos utilizando GPS, etcétera. Esta creciente polarización entre los trabajos fijos y los trabajos móviles de los que están viajando. Sin embargo, hay una gran cantidad de aspectos comunes en este manejo algorítmico y supervisión. Ha habido una mayor precariedad en los sistemas y lo que voy a hacer ahora es presentarles los resultados de la última encuesta que fue realizada solo en Inglaterra y Gales en 2021. Podemos ver aquí el impacto de la pandemia sobre el trabajo de plataformas. Como podemos ver en este diagrama, el trabajo de plataformas continuó creciendo. Con la pandemia o no, subió de 5.8% a 11.5% en 2019 a 14.7% en 2021. No solo las cantidades de los trabajadores en plataformas subieron, sino que también la frecuencia con la que lo hacían aumentó. Una mayor proporción que dicen que lo están haciendo al menos una vez por semana. No se ha detenido esta tendencia de crecimiento en el trabajo de plataformas. La siguiente imagen muestra el crecimiento por tipo de trabajo de plataforma. Como podemos ver, los trabajadores online siguen siendo lo más común, pero el trabajo de
manejo y de entregas ha crecido más rápidamente que los servicios del hogar. Ha habido un crecimiento especialmente fuerte en la entrega y el manejo, lo cual no es sorprendente dadas las condiciones de esta situación. Pero lo que es interesante es que, aunque hay múltiples plataformas y aunque dedican mucho tiempo a hacerlo, la mayoría lo hacen al menos una vez por semana. Sin embargo, la proporción del ingreso que proviene del trabajo de plataformas disminuye. Como podemos ver aquí, una proporción que obtiene menos del 25% de su ingreso del trabajo de plataformas ha aumentado. Y la proporción de los que reciben más del 75% de su ingreso por el trabajo de plataformas ha disminuido. Y la explicación para esto parece ser por una investigación cualitativa que hicimos en la ciudad de Londres. Lo que parece haber ocurrido es que las plataformas utilizaron la pandemia como una excusa para aumentar el suministro de mano de obra. Dicho de otra manera, están sobre reclutando. Tienen muchos conductores de Uber, muchos proveedores de alimentos de Foodora. Esto significa que los trabajadores tienen que competir mucho más por el trabajo disponible. Dedican más tiempo a esperar, comparar, dedican más horas del día. Dicho de otra manera, la calidad del trabajo, de su vida de trabajo, ha bajado a medida que las cifras suben. Y esto es visible de este modo por una fuerte masculinización del trabajo de plataformas. Esto es especialmente fuerte en el trabajo de conducción y entregas. Como podemos ver, a medida que las horas laborales aumentan, el equilibrio entre la vida y el trabajo es más difícil de alcanzar. Es imposible sobrevivir, combinar el trabajo de reproducción social con el trabajo pago. Nuevamente, esto está exacerbando esta gran crisis increíble, podemos decirlo así, en la reproducción social. Ahora no quiero ir más en detalle. Quiero dejarme un tiempito para las preguntas que quiere hacer la gente. Me parece que es importante que en todos los contextos que las clases trabajadoras pueden formular sus demandas, sus exigencias, porque en caso contrario podría ser una demanda regresiva en otros aspectos. Estas son algunas de las cosas que he resaltado en mi último libro. Uno es una reforma de los beneficios del sistema impositivo de beneficios, que podría ser un motivo de debate. Por el momento hay muchas contradicciones entre los trabajadores precarizados y las plataformas fuera de la protección de las normas laborales. Son perdedores en ambos sistemas, lo cual genera una contradicción muy, muy difícil. Luego, la reforma de la ley laboral, lo que da una clara definición del autoempleo genuino. También lo que se define como un autoempleo genuino es que se vuelve posible luchar por el principio legal que dice que cualquiera que no esté genuinamente autoempleado es en realidad de facto un trabajador dependiente. Entonces hay una necesidad de una nueva ley laboral para que los represente, independientemente de los detalles, del hecho de si son a tiempo parcial o tiempo completo. Si no son genuinamente autoempleados, tienen derechos de facto a ciertos beneficios en los que no quiero entrar en detalle, que
a los que tienen derecho todos los trabajadores dependientes. Y esto no significa nada a menos que haya un sistema adecuado de inspección laboral, procedimientos por los que se pueda castigar a los empleadores si no hacen cumplir esos derechos, etc. En tercer lugar, quiero hablar del uso de las tecnologías de plataforma para el bien público, ya sea nacionalizándolos o probablemente con un abordaje mejor que la nacionalización, sería el desarrollo de plataformas públicas a nivel regional para utilizar estas tecnologías de plataformas para proveer servicios públicos, para proveer transporte a los hospitales, un buen servicio de taxi accesible para los discapacitados, servicios que complementen el sistema de transporte público para proporcionar servicios de provisión de alimentos, no solo las personas que los pueden pagar, sino sobre la base de las necesidades. Y me parece que organizar modelos experimentales de estas plataformas públicas son importantes no solo per se, sino porque nos darían una forma de aprender y modelos prefigurativos que luego podríamos aprovechar a escala mayor en el futuro, como el sistema de salud nacional, así como comenzó el servicio en el Reino Unido. Hubo modelos en un pueblo en el sur de Gales, donde los mineros se unieron para armar un esquema, un sistema de salud, y después en la depresión se extendió y al final del periodo posguerra se emplearon doctores y enfermeras. Y eso fue el modelo del sistema de salud nacional en el Reino Unido. Esto podrían ser modelos prefigurativos que podrían ser cosas interesantes a desarrollar. Entonces, si empezamos a pensar en serio en el impacto de la economía de plataformas, especialmente el impacto de la reproducción social, esto nos deja pensando en un nuevo tipo de estado de bienestar, un nuevo tipo de estado de bienestar para el siglo XXI, que sea redistributivo en términos generales y que brinde derechos universales de empleo y seguro social universal, y también que se reapropie de estas tecnologías para el bien público. Bueno, me detengo aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias Úrsula por su presentación. Ahora en orden sigue Ricardo Antúnez, así que cuando quiera tomar la palabra, no sé si necesita también compartir. No, listo. No, Mariana, no voy a compartir, voy solamente a hablar. ¿Está bien? Perfecto, ¿Usted me escucha bien? muy bien. Buenísimo. Yo quiero empezar y decir muchas gracias por la invitación de parte de la profesora Paula Varela, de usted, Mariana, de los compañeros que están en la mesa. Para mí es un enorme placer participar en esta actividad con la mi querida amiga Úrsula Rios y con la Macarena Bognome. Lo tiempo es pequeño, yo hablaré en portuñol, aunque imaginemos que estamos hablando español. Muy bien. El trabajo de plataforma, la precarización y el control algoritmo. Naturalmente, la mía presentación terá como base las investigaciones que estamos haciendo en Brasil sobre esta cuestión, pero también mirando un poco algunos elementos globales de este escenario. Esto porque en plena era del capitalismo financiero, informacional, digital, más que nunca, miles de millones de hombres y mujeres, dada la importante división sociosexual, racial y ética del trabajo, encuentran situaciones cada vez más inestables y precarias del trabajo,
además del subempleo y desempleo. Como mostró muy bien Ursula Hughes, en los países escandinavos, por ejemplo, la situación es profundamente diferente de muchos otros países de la misma Europa, por ejemplo, España, Portugal, para no hablar de la India, de la China, de la África y de la nuestra América Latina. Muy bien, y cuando se mira el trabajo, ¿no? A partir del sur, ¿no? Constatamos que la situación de precarización es muy amplia y cuando los hombres y mujeres que trabajan encuentran algún trabajo, lo hacen en situaciones ocasionales, intermitentes, sea en call center, telemarketing, hotelaria, hipermercados, fast food, grande comércio, fábricas flexíveis, agroindústria e especialmente que eu vou apresentar acá, porque é o tema do seminário, em las plataformas digitais. Portanto, lo que se expande explosivamente em muitas partes do mundo, pero muito mais intensamente em el chamado sul global, né? São los e las precários, precárias, los e las intermitentes globales, los e las homens e mulheres uberizados, uberizadas, supérfluos, que generam ganâncias e, muitas vezes, plus-valor e, em la minha análise, corroboram, confirmam a nossa tese de la precarização estrutural do trabalho. Só uma capa de trabalhadores e trabalhadoras consegue atingir o topo, né, del chamado trabalho digital, e onde se encontram melhores condições de trabalho. Uma breve nota inicial, pero a minha apresentação é muito importante. Quais foram as principais causas de la uberização do trabalho, ou, se prefere, del trabajo en las plataformas? En primer lugar, una crisis estructural profunda del sistema de capital desde 1973, que se amplió mucho en 2008 y 2009, después con la pandemia y ahora también con la guerra. Entonces, es una situación de profunda crisis estructural, que teve por consequência uma ampliação muito ampla, de la força sobrante de reserva de trabalhadores e trabalhadoras em escala global. 3, isto em um contexto de reestruturação produtiva permanente com a explosão de uma tecnologia comandada por as grandes corporações. La disputa, por ejemplo, entre la Apple norteamericana y la Huawei chinesa son ejemplos, ¿no?, de este molino satánico de que hablaba Cal Polanyi, ¿no? Así que una de las principales formas de trabajo que hoy se encuentra en expansión en muchas partes del sur del mundo y también en el norte del mundo, pero con mucho más intensidad, por los motivos que la propia Úrsula presentó en el sur del mundo, es el trabajo uberizado o el trabajo plataformizado. Yo me gusta la expresión trabajo uberizado porque la Uber tiene un poco un sentido emblemático, ¿eh? Así como la Ford, el trabajo fordista, la Toyota, el trabajo toyotista, el trabajo McDonaldizado, el trabajo, por ejemplo, de los de Walmart, Walmartizado. La idea de trabajo uberizado tiene alguna significación, no porque hace remisión a la Uber, pero a este problema más amplio que se encontra en el llamado trabajo plataformizado. Ou seja, a uberização ou o trabalho em plataforma ocorre onde trabalhadores e trabalhadoras, com seus instrumentos de trabalho, automóveis, vans, moto, bikes, celulares, computadoras, bags, etc., cargam com todos os custos de trabalho
seguro, manutenção e alimentação. E, paralelamente, as plataformas digitais, ou seja, em realidade, são corporações globais poderosíssimas, convertem-se em praticantes do trabalho intermitente, uma vez que se apropriam do excedente generado por los trabalhos, descumpriendo-se, entretanto, os direitos laborais, valendo-se ilimitadamente de las múltiplas formas de informalidade, de las distintas condições de flexibilidade e de desregulação, características, repito, marcantes em el sul global, pero que também se estão expandindo em el norte em muita intensidade. Eu posso presenciar isso em la Inglaterra, onde vive Úrsula, na Itália, onde, por sorte, tenho uma atividade acadêmica anual há mais de 10 anos, que me permitiu compreender um pouco, por exemplo, as condições da precarização em uma cidade do porte de Venecia, tá certo? E, em este contexto de informalidade e de precariedade, as plataformas digitais como Amazon, Amazon Mechanical Turkey, Uber, Uber Eats, Google, Facebook, Airbnb, Cabify, 99, Lyft, iFood, Glovo, Deliveroo, Rappi, etc., 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 com suas diferenças, por exemplo, entre trabalho de delivery, trabalho de entregadores, ou, por exemplo, entregadores e entregadoras, ou el crowd work, são diversos, pero a situação que singulariza esta modalidade de trabalho é a sua, por se encontrar por fora da legislação protetora de trabalho. E estas plataformas ainda atuam através da introdução crescente do arsenal maquínico, informacional e digital, é dizer, mediante o uso das tecnologias de informação e comunicação, de que são exemplos a internet das coisas, a impressão 3D, Big Data, inteligência artificial, 5G, e particularmente em la questão do trabalho de los entregadores e de las entregadoras, de las plataformas que entregam alimentos, por exemplo, que conhecemos muito cá também na América Latina, os algoritmos têm papel muito importante em este cenário, uma vez que com os algoritmos as corporações podem efetuar uma grande e diversa quantidade de atividades, tanto física, entregas, transporte, limpeza, como eletronicamente através do ordenador, trabalhos de engenharia, tradução, trabalhos del care, dos cuidados, trabalhos das trabalhadoras domésticas, etc., etc. Muito bem, os algoritmos são cuidadosamente preparados para processar imenso volume de informação, de tempo, de lugar, de qualidade, de preço, capazes de dirigir a força de trabalho de acordo com as demandas requeridas, dando-lhes a aparência de neutralidade. Mas é muito importante enfatizar isto. É só a aparência, porque, assim como a tecnologia, os algoritmos não são neutrais. A questão crucial, a questão clave é quem comanda, quem programa os algoritmos. São, por certo, as corporações e os grandes engenheiros digitais do capital. Provocativamente, portanto, e a este ponto não vou poder tratar na minha apresentação, pero eu quero introduzir esta ideia, a uberização do trabalho e a indústria 4.0 são as duas pontas, só aparentemente distintas, da mesma tragédia global do mundo, com consequências muito profundas, não só, pero especialmente no sul do mundo.
O que significa, portanto, para tentar uma síntese e passar para uma segunda parte da apresentação? O que significa a uberização do trabalho, essencialmente? Né? Onde se pode encontrar a sua definição? São trabalhadores e trabalhadoras com seus instrumentos de trabalho, já disse anteriormente, tá certo? Com distintas formações profissionais, tradutores, médicos, engenheiros, advogados, trabalhos do care, etc. Trabalhadoras, como disse antes, ayer, há pouco, domésticas de la reprodução e também de la produção. Paula disse bem em la sua apresentação por la manhã que é preciso tratar muito cuidadosamente a conexão que há em el mundo de la produção e em el mundo de la reprodução para não concebir de modo binário. Uma coisa é a produção, outra coisa é a reprodução, o que nos leva a consequências muito problemáticas. E esta modalidade de trabalho uberizado tem consequências muito profundas, porque os empregos assalariados em las plataformas Uber, Amazon, Google, Airbnb, a lista é ampla, Rappi, etc., iFood, são transfigurados, não sei se pode dizer assim em espanhol, são transformados, são transfigurados em prestação de serviços, o que resulta em sua exclusão da legislação social protetora do trabalho. Como nós sabemos, seja em Brasil, México, Colômbia, Argentina, Uruguai, Índia, China e tantas outras partes, né? A condição de la uberização se dá à la margem da legislação social protetora do trabalho, e sendo a forma de trabalho que não para de se expandir, como mostrou também Úrsula em sua investigação, o problema que se pode vislumbrar, visualizar, é um enorme contingente de trabalhadores e trabalhadoras cada vez mais sem direitos e cada vez mais precarizados, como é a realidade. Aqui em Brasil, só para dizer uma coisa de modo muito rápida, são em torno de 40% da informalidade, ora um pouquinho mais, ora um pouquinho menos, são 30 milhões que são subocupados para dar o tamanho da tragédia. São cerca de 12 milhões que vivenciam o desemprego aberto e mais outros milhões, 4 milhões, um pouco mais às vezes, que estão em lo chamado desemprego por desalento. Esta é a realidade. E, mira, a tragédia é porque os trabalhadores e as trabalhadoras de plataformas são impulsados por a ideia de que digamos assim, devem mirar sonhar com uma condição de trabalho sem chefe, né? São impulsados por a ideia que os hizo sonar com um trabalho sem chefe, como empreendedores, não sei se se pode dizer em espanhol, como contrapropistas, que se convertem em lo que, em lo meu livro Privilégio de la Servidumbre, lo defini como uma nova forma de esclavitud à hora digital. São escravos digitais, modernos. Por quê? Realizam jornadas de trabalho frequentemente amplas, 8, 10, 12, 14, 16 horas, a menudo sem descanso semanal. Eu, uma vez, fiz uma entrevista com um trabalhador que conseguia parar um dia por mês, um domingo, porque era a imposição da sua família, tá certo? Para, por lo menos, um dia ao mês, poder vivenciar a vida familiar. 2, os trabalhos são aqueles que percebem baixos salários e que diminuíram aún mais durante a pandemia, sem explicação por parte das plataformas digitais, sofrendo despidos sem nenhuma explicação também, justificação.
teniendo que asumir, como ya dije antes, los costos de mantenimiento de vehículos, motocicletas, bicicletas, teléfonos celulares, computadoras, bags, seguros, etc., etc. E sofrendo, isto é muito importante, esta é uma constatação que se está a ser também na condição de los trabalhadores entregadores e las trabalhadoras entregadoras em Brasil, sofrendo distintos modos de adoecimento. Não podem beber água durante a jornada, porque não há banheiro público. Se alimentam precariamente, não há hora de almoço, não há hora de cenar, porque a hora é esta, almoço. E as cenas são as horas de mais intensidade de trabalho. E sofrem muitos acidentes graves e muitas vezes mortais. Né? Por tudo isso, se desenrola cada vez mais os múltiplos exemplos que nós denominamos como trabalho uberizado ou plataformizado. A pergunta mais general de seu seminário: hasta onde vai o trabalho? Este é o tema central desse encontro. Eu tentaria uma primeira resposta. Se o desenfreno corporativo do sistema de metabolismo social do capital, retorno aqui na formulação riquíssima do meu amigo Steven Mesaros, e mais recentemente que é trabalhada por John Bellamy Foster, dos Estados Unidos, e Koei Saito, no Japão, ou como eu redefini esta concepção, redefini entre comillas, né? Trata-se, em verdade, de um sistema de metabolismo antissocial do capital. O modo de vida que nós outros estamos mirando para o presente e o futuro do trabalho é um sistema de metabolismo antissocial, que continua dominante, e se ele continua dominante, qual é o nosso futuro próximo? Mais informalidade, mais informatização, ou seja, uma combinação esdrúxula entre muita informalização com muita informatização, muita informalidade com muita tecnologia digital, ou seja, da qual o trabalho uberizado é a síntese mais, digamos assim, precisa desta tragédia. E através de estes e outros mecanismos, o trabalho uberizado ha ganado mais impulso durante a pandemia, como mostrou também Úrsula, né? E expandindo-se às atividades econômicas mais diversas, especialmente nos serviços públicos, mas invadindo também, especialmente nos serviços privados, que foram comoditizados, mas invadindo também, como sabemos nós outros, o espaço público e as plataformas estatais. Tudo isso permitindo, e acá é uma provocação, a primeira, vou fazer outras, tudo isso permitindo a criação de um novo Frankenstein social, Mary Shelley, né, que distorciona completamente as relações contratuais existentes. Este quadro, em verdade, portanto, intensifica o que 15 anos atrás Danielle Lignard, a socióloga francesa, denominou como desmedida empresarial, ou, se quisermos, desmedida del capital. Estamos vivendo um sistema de metabolismo social marcado por uma completa desmedida empresarial. Basta ver o que se passou nas últimas décadas com o assim chamado welfare state, que é muito importante recordar, jamais existiu o welfare state no sul do mundo. Eu, por lo menos, não conosco nenhuma experiência bem-sucedida e longeva de welfare state. Por conta disso, quero terminar Ricardo, nesta última parte. Le ¿Sí? interrumpo solo un momentito para avisar que quedan 5 minutos. Perfeito. Eu estou com o meu cronograma com 25:00, está bem? Sí, Perfeito. Então, eu quero apresentar 3 teses só para a discussão, que são decorrentes da nossa investigação, que é a minha investigação, já de muitos anos, e também do meu grupo de pesquisa, grupo de trabalho, grupo de pesquisa, que se diz grupo de investigação, as metamorfoses do trabalho, né?
La primera tese. Durante la pandemia se desarrollaron nuevos laboratorios de experimentación del trabajo que fizeram com que, tese 2, el capitalismo de plataforma vem assumindo similitudes com o que foi a protoforma del capitalismo. Eu vou repetir, el capitalismo de plataforma tem similitudes com a protoforma del capitalismo, o que leva à tese 3, eu creio, e torço para que a minha análise esteja errada, eu creio que estamos ingressando em uma nova era de desantropomorfização do trabalho mais profunda que aquela que ocorreu em la Revolução Industrial. Na primeira tese, eu posso sintetizar do seguinte modo: em plena eclosão da mais recente crise global e com a pandemia do coronavírus e agora a guerra, o cenário social nos faz presenciar uma ampliação aún maior da corrosão do trabalho. A pandemia não criou este cenário, é importante dizer, mas lo desnudou e lo intensificou. O resultado disto, tá certo, é que os capitales aproveitaram as condições pandêmicas para experimentar e intensificar as formas de uberização e plataformização do trabalho em los serviços privados, em los serviços públicos, em la indústria, em la agroindústria, em todas as áreas. Os exemplos do home office, do teletrabalho, a introdução do mundo digital em las escolas, né, em la educação, é exemplo disso que estamos falando. Assim, tá certo? Os laboratórios do capital, né, que se desenvolvem em este período são concebidos para permitirem uma ampliação destas tendências do período pós-pandêmico. Por isso que eu disse e desenvolvi em outro texto que depois posso indicar para vocês, espero brevemente publicar em espanhol e em inglês. Entra na minha segunda tese. O capitalismo de plataforma se apresenta como uma forma de recuperar, uma forma com certa similitude com a protoforma do capitalismo, ou seja, com a acumulação primitiva, em Inglaterra, por exemplo, de Manchester, né? Em Brasil, quando temos jornadas de 8, 10, 12 horas por semana, salários baixos, né? Despidos ilimitados, né? E ruptura, burla de direitos, nós estamos em uma situação que, em certo sentido, e claro que é uma tese provocativa, né? Há um paradoxo aqui. Em plena era de uma monumental expansão tecnológica, há uma regressão monumental em relação aos direitos de trabalho, que me levaria à terceira tese que só vou anunciar. Nós outros estamos iniciando uma nova era de desantropomorfização do trabalho. Eu aqui estou me inspirando em reflexões de Marx, do Capital, especialmente em volume 1, e de Lukács, da sua ontologia do ser social. Os dois textos, vocês têm muitas publicações em espanhol, ferramentas, inclusive, tem feito em Argentina uma publicação muito qualificada da obra de Lukács. A principal consequência deste processo, e com isso vou terminar, há uma redução do trabalho vivo e uma monumental ampliação do trabalho morto, nos fazendo ingressar em uma nova era de subsunção real do trabalho, né? A chamada subsunção real do trabalho, que se deu sobre a época da Revolução Industrial, agora é uma nova e mais complexa subsunção real do trabalho ao capital maquínico, informacional e digital, que é mais profundo. Mais desemprego, mais precarização é o que é possível imaginar. A questão que se coloca, então, é a necessidade crucial de reinventar um novo modo de vida. Muitas graças. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por su presentación. Ahora sigue la de Macarena. No sé si es preciso. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, voy a compartir pantalla.
Perfecto. Primero, muchas gracias también por la invitación. Estoy muy feliz de poder compartir este panel con Úrsula Hughes y Ricardo Antúnez. Voy a intentar poder estar a la altura de sus ponencias para poder hablar del caso de Chile, al menos con el tema de la economía de las plataformas. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien ahí? Sí, ya. Súper. Bueno, hubo un cambio justo de universidad, así que un poco un cambio de afiliación justamente este mes, así que vengo también de parte de la Universidad Autónoma de Chile, y la idea es poder dar cuenta de un estudio que realizamos desde el marco de Fair Work, pero después yo seguí continuando, digamos, el estudio, donde trato el tema de migración internacional y economía de plataformas, ya donde un poco empiezo a analizar también cómo en qué medida la inserción de migrantes, digamos, en el trabajo de plataformas también ha sido clave para el desarrollo de esta economía de plataformas, ¿ya? Hicimos un estudio entre los años 2020 y 2021 en el marco de Fair Work Foundation, que es una red internacional que evalúa las condiciones laborales de trabajadores de aplicaciones, o la llamada Gig Economy, que se realiza en más de 25 países y que tiene sede en la Universidad de Oxford. Ya nosotros estuvimos a cargo del estudio en Chile. El objetivo de este estudio fue examinar el rol de la migración internacional también en el funcionamiento de la economía de plataformas en Chile. O sea, es decir, este estudio que voy a mostrar acá, si bien parte de Fair Work, es parte de mi investigación más personal respecto a migraciones, porque yo me dedico a las migraciones internacionales y me llamó mucho la atención, y había estudiado también el trabajo informal y los problemas que tienen migrantes para acceder al trabajo formal, y en este caso cuando emerge con mayor fuerza el trabajo de plataformas, comencé a estudiar también esa relación. A pesar de que la fuerza laboral en el mundo y Chile es predominantemente migrante, son aún escasos los estudios que exploran esa relación entre migración y este mercado laboral digital emergente. ¿Ya? En este estudio argumentamos que existe una dependencia mutua entre el trabajo de plataformas y las y los migrantes de América Latina en Chile. Perdón. Este estudio da cuenta que el estatus migratorio de migrantes es un factor determinante tanto en el ingreso como en la permanencia en estos trabajos de plataformas. Un poco de contexto, bueno, la migración sur-sur, específicamente la migración de personas de América Latina y el Caribe hacia Chile, ha aumentado casi 8 veces en 25 años. De allí se puede ver principalmente el éxodo venezolano, ¿verdad? Que ha aumentado incluso desde el 2012, 1.361%. La migración está cada vez más presente en el debate público, tanto en el mundo como en Chile, especialmente en Chile al menos con la llegada de migrantes afrodescendientes, y recientemente también entró en vigencia una nueva ley migratoria que también cambió el panorama. La política migratoria históricamente ya ha sido restrictiva, y especialmente luego de la reforma migratoria de 2018 del expresidente Sebastián Piñera. Las nuevas visas que incluyó el presidente en su reforma migratoria fueron restringiendo selectivamente el ingreso de migrantes, especialmente aquellos negativamente racializados, lo que implicó una serie de incertidumbres que inevitablemente se tradujeron en diversas precariedades. Estas políticas de control dirigidas especialmente a la migración no deseada ha determinado finalmente la posición que alcanzan las y los migrantes en el espectro de no ciudadanía. Así se erigen una serie de limitaciones en la vida cotidiana que en última instancia van produciendo diferencias entre las personas migrantes y en sus formas de inclusión en el mercado laboral chileno. O sea, existen diferencias también entre nacionalidades y también diferencias que se dan de acuerdo a lo racial. Y raza entre comillas porque claramente es una construcción social. Por ejemplo, aquellos que están a la espera de resoluciones de visa o bien personas que tuvieron que ingresar por pasos irregulares tienen mayores dificultades de acceder al mercado laboral formal. Ya los empleadores en general exigen visa definitiva y o existe discriminación racial en los procesos de reclutamiento. Mi investigación evidenció que mientras mayor certeza se alcanza en el estatus migratorio, se puede obtener un mejor tipo de trabajo y una mejor relación laboral con el empleador o empleadora, algo que también dicen
otros autores como Bridget Anderson, algo a lo cual muchos no podían, al menos en mi estudio, acceder. ¿Ya? El mercado laboral formal es especialmente limitado, de difícil acceso para mujeres, migrantes y migrantes negativamente racializados. Por otra parte, el mercado laboral en América Latina se caracteriza por ser trabajo temporal e informal, con contrato oral o inexistente, e incluso más del 30% tiene contrato informal en América Latina. Y el mercado chileno, por su parte, es uno de los más informales de la región. Entonces, es un mercado precisamente flexible también a través del subcontrato y contratos temporales, especialmente en el caso de migrantes, y esto lleva a que exista y se genere mayor precariedad y explotación laboral. Existe alta discriminación en el acceso al mercado laboral que experimentan personas migrantes en Chile. Por ejemplo, grupos minoritarios étnicos, incluidos migrantes, tienen menor acceso al mercado laboral y también reciben menos salarios. Los procesos de reclutamiento se asocian también con la visibilidad e invisibilidad de los cargos, afectando principalmente a afrodescendientes, quienes terminan trabajando en labores invisibles o lo que Nakano Glenn llama los trabajos de puerta trasera, e históricamente relegados a realizar el trabajo sucio. El temor a la deportación es lo que impide que migrantes denuncien los abusos de sus empleadores, ¿ya? Y el hecho que los empleadores sean usualmente ciudadanos, mientras que los trabajadores migrantes no lo son, formaliza finalmente relaciones de poder desiguales, según Anderson. Entonces ahora quisiera compartir el relato de Ana de República Dominicana, a quien conocí durante mi investigación doctoral, que consistió en una etnografía de casi 1 año y medio, donde plantea las irregularidades que emergen cuando una persona indocumentada consigue un trabajo informal. Dice lo siguiente: sin papeles no voy a trabajar para nadie porque te explotan. Uy, duré 9 meses, me pagaban 12.000 pesos, pero me explotaban. A una amiga la despidieron y el patrón no le pagó el sueldo, diciendo no puedes hacer nada, porque no tenía papeles. Me dijo, si te dan por día por lo menos 10 lucas u 8, tómalo y no trabajes en otro lado. Acá eres tu propio jefe. Pero yo sé el riesgo de lo que estoy haciendo porque ellos, la policía, te pueden quitar todo, ¿ya? Ana es vendedora ambulante. Entonces la única manera de salir de tal explotación laboral, de estar sujetos a trabajo informal y a empleadores inescrupulosos, es convertirse en trabajadores independientes, lo que significa, en el caso de Ana, ser vendedores ambulantes, y eso ocurría al menos en la mayoría de los participantes de mi estudio. Y así han negociado esa exclusión del mercado laboral formal. Ya muchos participantes tuvieron que recurrir a estas economías informales para poder mantener a sus familias y también poder lograr de alguna forma regularizarse con el tiempo. Migrantes como Ana optan por alternativas de trabajo informal independiente, entonces, como la venta ambulante, y aquí también emerge, por supuesto, el trabajo de reparto o economía de plataformas. Entonces, de alguna forma, esta cita cristaliza justamente el eslogan publicitario usado por las plataformas digitales, que es la oportunidad de ser su propio jefe, y la idea de ser socio colaborador, ¿verdad? Pero detrás de esta idea de independencia se esconden múltiples precariedades, como muy bien lo dijeron anteriormente. Entonces, bueno, estudios plantean que el trabajo de plataforma, digamos, y en esta modalidad digital, se incrementa la desigualdad en el mercado laboral porque, por ejemplo, las fricciones relativas a la información de los mercados laborales tradicionales se exacerban en las plataformas digitales, lo que resulta en una discriminación basada en el país de origen. Ya trabajadores migrantes tienen menos posibilidades de obtener o mantener contratos. La economía de plataforma ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años, especialmente en contexto de crisis sanitaria en Chile, justo al mismo tiempo cuando el desempleo también subió un 13%. Por ejemplo, trabajadores de pedidos ya aumentaron un 20% ya para el 2020, y de Cabify, que es una app de transporte, aumentó un 78%. Entonces, una de las ventajas de este mercado justamente son las bajas barreras de entrada que permite el ingreso al mercado laboral de sectores tradicionalmente excluidos, como las y los migrantes. No se conoce el tamaño de este mercado, principalmente porque las empresas también no quieren transparentar sus datos, pero se estiman que 110.000 trabajadores de reparto de comida existen en Chile y 200.000 conductores, aunque la cifra parece ser muchísimo mayor, porque, como voy a mostrar acá, existen también cuentas prestadas o piratas
que emergen como forma también de negociar los algoritmos. Entonces, bueno, hay dos aspectos claves de la economía de plataformas, que un poco ya los mencionaron también anteriormente, pero es que el vínculo laboral tradicional entre empleadora, empleada y es inexistente o débil, ¿ya? Y Gandini aquí habla del empleador fantasma. Los trabajadores son catalogados como contratistas independientes en vez de dependientes, y eso lleva a que se desplacen los riesgos y costos asociados al trabajo a la figura del trabajador. Y además este mercado tiene un carácter aespacial o sin lugar, porque al mediar el trabajo, las plataformas desligan a la fuerza laboral de las políticas estatales, marcos legales y redes sociales. Y de alguna forma las plataformas están simultáneamente, incrustadas y desincrustadas de los espacios-tiempo que median, y eso permite que las plataformas puedan eludir responsabilidades. Con respecto a los métodos de investigación que realizamos, bueno, esto parte también del proyecto multinacional Fair Work, y realizamos 54 entrevistas semiestructuradas a trabajadores de 8 plataformas digitales en Santiago entre los años 2020 y 2021. De los 54, la mayoría eran de Venezuela, luego Chile, y solamente un participante de Colombia, otro participante de Perú y otro de Cuba, ¿ya? Y la mayoría también, como muy bien decía Úrsula, son hombres. La mayoría de los entrevistados migrantes trabajaban en plataformas de reparto de comida, y la mayoría de los que trabajaban en transporte eran chilenos, o sea, eran nacionales. Entonces, con respecto a los resultados, uno de los aspectos importantes que pudimos dar cuenta es que existen diferentes tipos de acceso al mercado formal dependiendo de la posición que llega a alcanzar la persona migrante en el país, ¿verdad? Entonces los estatus migratorios dependen también de la legislación migratoria que los jerarquiza y determina su acceso o no al mercado laboral formal. La imposibilidad de conseguir contrato formal por tiempos de espera excesivos en las visas empuja a migrantes entonces a economías informales, que son foco de explotación y abuso, como vimos anteriormente. Y en ese contexto, las plataformas digitales otorgan la posibilidad de trabajar de forma independiente, y por ende las y los migrantes se transforman en una mano de obra barata y flexible también. Aquí la fórmula que rige es: mientras más trabajas, más ganas, y no existe límite. Y suena bien mientras los trabajadores tengan buena salud, pero si algo ocurre que les impide seguir trabajando, corren el riesgo de ser desactivados, ya, por no estar activos. Existen diferencias entonces en la posición que logran en la economía de plataformas, que también está trazada por el estatus migratorio y va a determinar también las condiciones laborales que van a tener de mayor o menor precariedad en el mismo sistema de plataformas, o sea, en el mismo trabajo de plataformas. Este estudio dio cuenta que migrantes, especialmente aquellos con estatus migratorios inciertos o indocumentados, tienen una posición más vulnerable que los nacionales que se emplean en estas plataformas. La mayoría de chilenos que trabajan en plataformas lo hacen en aplicaciones de transporte o que requieren auto, y en general lo piensan también como un extra a su trabajo, al menos los participantes que entrevistamos. Y además esto lleva, y digamos, no es algo extraño ver que efectivamente son más chilenos y locales los que trabajan en plataformas de transporte, porque requiere auto y requiere licencia de conducir. Ya justamente para migrantes irregulares es muy difícil acceder a un bien material como un automóvil, por ejemplo, y además las empresas también exigen para crearse una cuenta una licencia de conducir, y uno de los requisitos para la licencia de conducir, al menos en Chile, son la cédula de identidad, que implica tener una visa, certificado de estudios primarios, que es un proceso muy burocrático y lento, y por lo tanto es muy difícil convalidar los títulos y diplomas en Chile para migrantes. Por lo tanto es muy complicado para muchos poder acceder a una licencia de conducir. Como señala Daniel de Venezuela y que trabaja en Rappi, yo como inmigrante indocumentado era una opción inmediata de empezar a trabajar, entonces no me tomé la molestia de leer el contrato o términos y condiciones por la misma necesidad de empezar a trabajar, y también por lo extenso que es el contenido, entonces igual las iba a terminar aceptando. Es decir, muchos incluso señalaban que no entendían tampoco mucho los términos y condiciones, simplemente llegaban y firmaban. Entonces existe una dependencia de la fuerza laboral en este trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque para los migrantes esta es su única fuente de ingresos, ¿ya? Y eso los hace estar
expuestos a más riesgos y accidentes laborales, no tienen acceso a seguridad social. En cambio, para chilenos, muchas veces los locales que estaban empleados en estas formas tienen, como yo les decía, otro trabajo, de alguna forma de sueldo extra, les permite, por ejemplo, generar para su emprendimiento, por ejemplo. Entonces, están en otra situación completamente distinta a la que tienen migrantes. ¿Y qué ocurre? Justamente esa dependencia del trabajo de plataforma como única fuente de ingresos lleva a que también la economía de plataforma se alimente de la dependencia de la fuerza laboral, ¿ya? Se alimente justamente de esta necesidad que tienen las y los migrantes, tanto recién llegados como de más tiempo en Chile, que se empleen, digamos, en esta plataforma. Como Gabriel de Venezuela también nos contó, el riesgo de accidente en moto es demasiado alto. De hecho, yo he tenido accidentes. Esa es la falencia que tiene la aplicación. Ninguna te cubre un seguro, ninguna te cubre riesgos. No me pagaron mientras no trabajé. Tuve que levantarme a la fuerza porque estuve 2 semanas y yo dependo de esto. Es mi único trabajo. Entonces, los trabajadores migrantes con altos índices de vulnerabilidad en el mercado laboral están más dispuestos que los nacionales a aceptar las condiciones laborales impuestas. Algo que también se ha visto en otros países. Perdón. Estos trabajos consolidan la vulnerabilidad de estos trabajadores, siendo un foco de explotación laboral y abusos, dado que para conseguir un sueldo digno, como muy bien dijeron, los trabajadores deben tener extensas jornadas de trabajo. Ya, de hecho, una participante, 2 semanas después de haber sido entrevistada por nosotros, murió en un accidente de tránsito mientras trabajaba. En el contexto de cuarentena obligatoria también, que se inició al menos en Chile en marzo del 2020 por el COVID, las trabajadoras de plataformas se transformaron en lo que llamé la otra primera línea, digamos, dado que son ellos los que tuvieron que arriesgarse a contraer COVID-19 para asegurar que personas como nosotros pudieran quedarse en sus casas. Sin embargo, esa esencialidad sigue de alguna forma invisibilizada justamente por el carácter independiente que tiene este tipo de trabajo digital. Y ahí, si bien este trabajo comenzó muchos años antes que la crisis sanitaria, el COVID, digamos, puso sobre la mesa las condiciones laborales precarias que enfrentaban estos trabajadores, y producto de la pandemia también cambiaron mucho las condiciones laborales para los trabajadores de plataformas digitales, que incluyó una baja de salarios y un aumento del riesgo. Justo nos tocó realizar este estudio en plena pandemia y pudimos ver también esos cambios. Si bien los trabajadores recibían por parte de las aplicaciones miles de notificaciones respecto a cómo proceder frente a los usuarios en la entrega de productos, en la práctica ninguna de las aplicaciones le entregaron mascarillas o alcohol gel, por ejemplo, y se desvinculaban de toda responsabilidad. Lo interesante es que si bien al inicio del 2020 hubo incentivos monetarios para justamente aumentar la cantidad de repartidores en plena pandemia, a medida que pasó el tiempo y lograron tener ya suficientes trabajadores, esos incentivos cesaron de existir. Por ejemplo, hicieron cambiar las condiciones de pago de $2,4 a $0,85 por pedido. Ya esto demuestra cómo los trabajadores se vuelven desechables, aún más con la mayor oferta laboral y a pesar de realizar labores catalogadas como esenciales. Ya esta baja en el salario provocó que muchos repartidores migrantes salieran a la calle a protestar 3 veces, de hecho, durante el 2020, en abril, julio y agosto, apelando por mejores condiciones laborales, algo que también ocurrió en otros países de América Latina. Entonces la pandemia no solo agudizó aún más la precariedad de estos trabajadores porque ya no solo se enfrentaban a tener accidentes y no contar con seguros y ninguna protección por parte de las empresas, sino que además se enfrentaban a contraer una enfermedad que podía disminuir sus ingresos, porque si se contagiaban tenían que estar 2 semanas sin trabajar, o peor aún, arriesgar su vida en el intento. ¿Ya? Y esto porque también tienen que estar en contacto con personas del restaurante o visitar lugares cerrados como supermercados, donde la distancia física no es posible. Entonces, este estudio evidenció que el eslogan de trabajo independiente, por supuesto colaborativo, no era tal, y que sí existía un vínculo laboral entre trabajadores y las plataformas. Y esto porque existen mecanismos de control, ¿ya? Existen vigilancia directa, encubierta, por ejemplo en supermercados, hay personas que están encubiertas vigilando que, por ejemplo, los trabajadores no estén con acompañante, que son algunas de las reglas que tienen que seguir, y también se usan sanciones sombra, que llaman algunos, ya que es que si se rechaza una cierta cantidad de pedidos, por ejemplo, ya el algoritmo no le envía más pedidos y así sanciona la conducta
de estar inactivos, quitándoles las posibilidades de trabajo. Entonces son sanciones sombra porque dentro de esta libertad supuesta que prometen de ser su propio jefe, se castiga también y por lo tanto eso lleva a que tenga un carácter de trabajo dependiente, ¿ya? Más que independiente como ellos plantean. Entonces, dejar de atender pedidos no es una opción, ¿ya? Estar inactivos amenaza también con un sistema de ranking que existe, ya que algunas aplicaciones tienen el sistema de ranking que afecta el flujo de pedidos recibidos y también consiguientemente las posibilidades de generar ingresos si es que están en ranking más bajo, por ejemplo. Entonces, mientras más se trabaja, más posibilidades tienen de conseguir buenos pedidos, y es decir, que, por ejemplo, pedidos que generan más ingreso por el peso, por ejemplo, o la calidad del producto, o incluso la distancia que tienen. Entonces, de alguna forma, mientras más trabaja, más alto en el ranking se puede estar, y más pedidos se adquieren. Y la economía de plataforma entonces se alimenta de la dependencia de la fuerza laboral mayoritaria, que son migrantes, por su necesidad de trabajar y dado que es su única fuente de ingreso. Esto no ocurre generalmente con los trabajadores chilenos. Entonces el sistema de ranking justamente tiene que ver con que los trabajadores también se van a pelear por estar posicionados en el ranking superior, que significa también poder acceder a mejor ingreso. ¿Ya? Entonces este sistema de ranking también lleva a que este trabajo esencial sea desechable, ¿ya? Porque la alta oferta de trabajo disminuye la posibilidad también de resistir y protestar, como señalaron también muchos participantes. Aquí, por ejemplo, Servio, activista líder del movimiento Raíles Unidos Ya, y quien llamó a salir a las calles a demandar por mejores condiciones laborales, dijo lo siguiente: ellos ejercían control, vigilancia, el poder de pagarme, porque la empresa te fija el precio. Yo no soy ningún socio, yo no soy ningún emprendedor, yo soy un trabajador común y corriente. Lo que pasa aquí es que este nuevo empleo, que lo llaman el empleo del futuro, que no es nada, que a mí me parece una explotación burda, vulgar, de la clase trabajadora, donde ellos lo que hacen es maximizar sus ganancias a través de un algoritmo y esclavizar a través de ese mismo algoritmo a los trabajadores y jugar psicológicamente con su estabilidad emocional, con su trabajo y con su familia. Entonces, por otra parte, además, están expuestos a la discriminación de usuarios y clientes y se exponen a clientes que puedan tener un discurso, un sentimiento antiinmigrante, ¿ya? Porque las calificaciones también afectan su trabajo e impacta, por supuesto, entonces, el acceso y permanencia que tengan en el trabajo de plataformas. Sin embargo, en este contexto de condiciones laborales precarias existen estrategias, digamos, de resistencia. Ya hay formas de resistencia que se han generado también a partir de los trabajadores. En el caso de encontrarse con un estatus migratorio irregular, por ejemplo, las y los migrantes usan muchas veces identidades falsas a través de cuentas piratas o prestadas para sortear la imposibilidad de acceder a una cuenta por tener un estatus migratorio regular, por no tener, por ejemplo, licencia de conducir. Aquí también, por ejemplo, opera mucho que se vinculan a cuentas con bicicleta, pero en verdad usan moto, pero no pueden poner que usan moto porque eso requiere licencia de conducir que no tienen. Entonces, de alguna forma se van generando estos mecanismos de cuentas piratas y identidades falsas. Entonces emerge un espectro de irregularidades que devienen del carácter anonimizado que permiten también muchas de las plataformas, ¿ya? Y se dan prácticas de sustitución de identidad y emerge, y esto es lo más problemático, emerge un mercado ilícito, ¿ya? De cuentas, como un mercado gris, digamos, un gray market, donde muchos venden o arriendan cuentas para que otros hagan uso de identidades falsas y puedan continuar trabajando en el caso, por ejemplo, de ser desactivados. ¿Ya? Y esto implica, sin embargo, que tengan aún menos derechos y menos capacidad para resistirse a las condiciones laborales precarias, significa también menos protección frente a accidentes, por ejemplo. Y el multi-apping también significa, digamos, tiene que ver con aumentar las posibilidades de trabajo al tener distintas cuentas en múltiples aplicaciones. Entonces, si una falla o una me desactiva, yo me voy a crear también otra cuenta y voy a tener diferentes cuentas para maximizar la posibilidad de trabajar. El problema es que estas estrategias de resistencia son paradójicamente las mismas, o sea, estas estrategias para navegar el trabajo de plataformas y navegar, digamos, y negociar con el algoritmo, son justamente las que permiten también la acumulación de capital de las plataformas. Entonces, las empresas
se alimentan justamente de estas mismas estrategias de resistir el algoritmo que tienen las personas, digamos, y bueno, y especialmente personas migrantes que se dedican al trabajo de plataformas. Entonces, la evidencia internacional también ha planteado a su vez que el trabajo atomizado conduciría, digamos, a un aislamiento social y pérdida de identidad social, ¿ya? Ya que promueve, como vimos, la competencia entre trabajadores, que es muy clara a través del sistema de rankings. Pero aquí viene la pregunta clave: ¿cómo podemos explicar entonces la acción colectiva y protestas que se desarrollaron en América Latina y en Chile el año 2020? ¿Ya? Y pudimos ver que justamente emergieron formas de resistencia colectiva para apelar por mejores condiciones en toda América Latina. Ya los repartidores salieron a protestar a las calles, aún siendo trabajadores migrantes, que en general la literatura plantea que es muy difícil que se resistan o que protesten por el miedo a la deportación, ¿ya? Pero aquí sí lo hicieron. Entonces, mi investigación actual, de hecho, revela también que trabajadores migrantes en Chile sí generan vínculos de apoyo a través de redes sociales para mitigar las asimetrías de poder que configuran los algoritmos de las plataformas. Ya Graham, por ejemplo, sugiere que cuando las plataformas comienzan a reducir los salarios y a empeorar las condiciones laborales, que es lo que pasó con la pandemia, terminan promoviendo el conflicto con sus trabajadores y así potencian el uso de estrategias en contra de ellas a través de sus propias características. Macarena. Manuel Chef, por ejemplo, ¿sí? Ay, perdona que te interrumpa, pero estamos en tiempo, así queda un espacio para el Ya, voy intercambio. cerrando. Perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, Manuel Chef demuestra también que emergen formas de resistencia cotidiana también, que trascienden las formas tradicionales de resistencia sindicalizada, ya que también es importante entender. Entonces, aquí lo interesante es que las propias cuentas prestadas permitían que se protegieran a la hora de protestar. Ya surge un movimiento llamado Raiders Unidos Ya Chile, al menos, que alude al nombre de la plataforma digital, donde, digamos, promovió la salida de repartidores a protestar exigiendo seguridad y dignidad laboral. ¿Ya? Por ejemplo, en esa misma protesta, a Servio lo desactivaron al día siguiente, ¿ya? Y no pudo seguir trabajando en Píos Ya. Pero claro, justamente aquí las cuentas prestadas permitirían evadir estas prácticas antisindicales de empresas, ¿ya? Como una estrategia clave también. Y para concluir, la escasa regulación de la economía de plataformas reproduce la informalidad ya existente en el mercado laboral tradicional a escala digital y el mercado laboral al que también acceden migrantes. Por tanto, se reproduce esta informalidad o también se puede incluso aumentar. Justamente en esta economía la inexistencia de la relación entre empleador y empleado consolida prácticas que siguen siendo de explotación y abuso, pero que al traspasar toda la responsabilidad a los trabajadores pasan a ser invisibles. ¿Por qué? Porque es el trabajador quien se autoexplotaría, y es ahí donde los trabajadores migrantes se encuentran completamente desprotegidos. Entonces, justamente la dependencia mutua que existe entre gig economy y migrantes comienza entonces a configurar un tipo de trabajador mercantilizado, porque las plataformas digitales eluden los estándares y regulación del empleo, ¿ya? Un trabajo esencial, pero desechable. Sin embargo, emergen estrategias de resistencia por parte de trabajadores migrantes frente a esta precariedad en sus condiciones laborales y las dificultades de acceso que también tienen muchos migrantes al mercado laboral formal. Y son esas mismas estrategias las que permiten ejercer cierta maniobra frente a acciones antisindicales. Bueno, y eso es mi presentación. Muchas gracias. Y disculpen que me haya extendido. Bueno, muchas gracias a Úrsula, a Ricardo y a Macarena por sus intervenciones. Abrimos el micrófono, hay algunas preguntas a través del Zoom, pero abrimos el micrófono para que también recoger preguntas de la sala y hacer una ronda para los tres panelistas. Acá están pidiendo la palabra. Ya llega el micrófono. Hola, ¿se escucha?
Bueno, muchísimas gracias Ricardo, Úrsula y Macarena por la exposición. Tengo dos preguntas, una dirigida a Ricardo y otra particularmente para la investigación de Úrsula, pero que creo que también Macarena probablemente tenga algo para decir. Bueno, Ricardo, en el panel de hoy a la mañana, Benanab planteó que ante el proceso de desindustrialización y la caída de la tasa de inversión, el sector de servicios, entre el que se encuentra justamente los trabajadores de plataforma, no logra ser un motor de la economía en el capitalismo actual que le pueda dar vitalidad, digamos, una nueva vitalidad, ¿sí? Motivo por el cual él habla abiertamente de un escenario de estancamiento secular. Quería saber cuál es tu opinión, tu evaluación al respecto, teniendo en cuenta que tanto aquí en la exposición como en tu libro, vos hablás y remarcás el carácter productivo de los trabajadores de plataforma en este momento, digamos, de esta nueva forma de explotación del trabajo y de esclavitud, como vos la llamas. Y en relación con Úrsula, me pareció muy interesante la investigación y el hecho de mostrar este aumento en la cantidad de trabajadores que se dedican a trabajo de plataforma, pero en sentido contrario, el descenso del porcentaje de ingreso que esos trabajadores llevan al hogar por las plataformas. Sobre eso es la pregunta. Me gustaría saber si esa baja del porcentaje de ingreso es porque bajan las horas de trabajo que dedican al trabajo de plataforma, ya sea porque lo tienen que combinar con otro trabajo asalariado, o sea porque lo combinan con trabajo de reproducción social, o si también es por, como mencionó Macarena en su exposición, la baja del pago por viaje o la baja del valor del pago por entrega de cierta mercancía. Por un lado eso, y por otro, si en la investigación que ustedes hicieron, que además me gustaría saber si es de acceso público, así podemos verla, porque realmente es muy interesante, si en la investigación que hicieron se ve claramente la relación entre ese sector de trabajadores cuyo ingreso por trabajo de plataformas es de 25%, si se ve relación entre eso y género, es decir, lo que podría esperarse es que cuanto más feminizado es el sector, menos es el porcentaje de ingresos y al revés. Pero si eso es efectivamente así en los resultados de la investigación. Bueno, leí las otras. Would you like me to come back Úrsula, first? Yes. Perdón, así hacemos algunas preguntas más y arrancamos a contestar. Perdón. Oh, sorry. Right. Buenas tardes, Roberto Veras, Brasil. Felicitaciones a Ricardo, a Úrsula y Macarena. Me gustaría de hacer una pregunta sobre relaciones de trabajo en términos de las plataformas. Un sociólogo mexicano llamado Enrique de la Garza Toledo desarrolló un concepto, una categoría que se denomina de trabajo no clásico, para, en contraste con el trabajo clásico, resaltar el rol del usuario en la actividad de trabajo propiamente, diferentemente del trabajo clásico, donde la relación es muy más centrada entre trabajadores y empleadores de capital, ¿no? Tal vez podamos decir que en términos de las plataformas, el rol de los usuarios, los clientes de los servicios, es aún más importante. Entonces, me gustaría que comentase un poco sobre eso, que hablase un poco sobre eso, sobre todo en términos de los conflictos. Yo hice una investigación sobre los trabajadores de plataformas y observé que los conflictos en general son más fuertes en la relación entre
a los trabajadores y los usuarios, mucho más, muchas veces, que entre trabajadores y los empleadores y las plataformas. Entonces, se pueden hablar un poco de eso, sobre la importancia de este segmento de usuarios en términos de las relaciones de trabajo propiamente, y también en términos de la organización de la lucha de los trabajadores de plataforma. ¿Cómo se incluye, cómo se considera esta situación especial de servicio? Obrigado. Gracias. Bueno, Leila. Bueno, Puede contestar. agrego algunas preguntas más que surgieron del Zoom. En el caso de Úrsula, Marta Miñarro quería saber si podía hacer alguna opinión o reflexión sobre el cooperativismo de plataforma, sobre sus potencialidades y limitaciones. Para Úrsula también, y tal vez en diálogo con la ponencia de Macarena, en base a su investigación sobre los grupos etarios que aceptan trabajos en plataformas y si existe alguna relación con los trabajadores migrantes. Y en el caso de Antúnez, la pregunta tiene que ver con si que el hecho de que el trabajo precario o a destajo o temporal fue característica del mercado laboral en un sentido más general. Entonces, ¿qué sería lo novedoso de las plataformas digitales en el sentido de la definición de uberización? Tiene que ver con esta como una denominación particular en relación al Fordismo o a otras formas que mencionó en su exposición. Abrimos ronda de preguntas así. Si les parece, podemos seguir el mismo orden de las exposiciones, así que arrancaría Úrsula, luego Ricardo y Macarena. Well, the first question is how to explain this kind of contradiction that people are spending longer and longer out on the streets looking for gig work, but their actual earnings from it de trabajo gig o trabajo plataforma, pero sus ingresos están cayendo. Y esto parece ser una combinación de factores, pero básicamente es una estrategia de las plataformas. Las plataformas lograron consolidar esa decisión muy eficazmente durante la pandemia. Y las ofertas que se ofrecen en el periodo dorado, cuando empezaban, tendrían, no sé, para partes de Londres, donde tenías más, un pago mayor, si había más tránsito, por ejemplo. Y entonces, como Deliveroo, jugaban con el algoritmo y después se rechazan un trabajo, aceptan otro. Y el algoritmo cambió constantemente, siempre para afectar a los trabajadores, siempre bajando el valor de cada viaje. Entonces hubo un deterioro que no fue real en los ingresos, pero es clásico, una estrategia clásica capitalista durante las recesiones. Tenés este efecto del sobre-reclutamiento. Esto sucede cuando los trabajadores informales en otros lugares, tenemos en los trabajadores en Corea, tenemos huelgas, tenemos nuevas formas de organización. Hubo muchas acciones hechas por los trabajadores y lograron muchas cosas, pero esto fue menoscabado por la táctica que es la estrategia de la gran reserva de manos de obra, ¿no? Hay que inundar el mercado con más y más migrantes, conductores, lo que sea que la app ofrece. Entonces, tienen que tomar cualquier trabajo que tengan, no pueden elegir estratégicamente qué viaje aceptar. Entonces, hay tantos de ellos que mucho tiempo están esperando. La mayoría de las personas tenían 3, 4, 5 aplicaciones. A veces tienen más de un teléfono y están pasando de plataforma a plataforma. Pero de alguna manera esto opera a favor de las plataformas, ¿verdad?
porque aumenta la competencia entre los conductores, entre los deliveries o lo que sea. Entonces siempre beneficia a la plataforma. Y la feminización parece estar estrechamente vinculada al hecho de que es físicamente tan duro y tan difícil, tan peligroso estar en la calle, en una bicicleta o en una moto a la noche, que expulsa a las mujeres por los riesgos físicos y porque las horas no son compatibles muchas veces con otras cuestiones, pero hay un efecto temporario. La pandemia aún no ha realmente terminado. Hubo un declive relativo, no absoluto, en el trabajo de las plataformas, en los cuidados especialmente, limpieza, y mucha gente tenía durante la pandemia miedo de recibir extraños en su casa porque podían infectarse, pero esta es el área más femenina de las plataformas que va a empezar a expandirse muy rápidamente en el futuro, el área de cuidados. Y creo que hay otro punto muy importante para destacar aquí. Teníamos varias preguntas que hablaban sobre el concepto de la uberización, que es muy interesante de una manera, pero estamos en una coyuntura ahora en la cual los trabajadores reaccionan, no son pasivos. Entonces, la respuesta a la apariencia de las plataformas es que los trabajadores empiezan a organizarse, a tener reclamos políticos, regulaciones de taxis, de hoteles. Esto ha pasado con Airbnb, con Uber. Eso está forzando a las plataformas a comportarse cada vez más como empleadores tradicionales. Pero mientras tanto, las prácticas gerenciales de algoritmo de las plataformas han sido asumidas por los empleadores regulares. Entonces ahora los empleadores tradicionales se convierten en algo más parecido a las plataformas y las plataformas a la vez se convierten en algo más como los empleadores tradicionales y cada vez es más difícil distinguir entre unos y los otros. Lo que estamos viendo entonces una nueva normalidad de control de la fuerza de trabajo basada en la gestión por algoritmos, que hace surgir nuevas estrategias para los trabajadores de plataformas y para los trabajadores tradicionales, que deberían tener una respuesta unificada al respecto. Es un poco largo lo que estoy diciendo, pero hubo una pregunta que no logré entender, es la que tuvo cortes con el micrófono. Y después hubo una sobre los grupos etarios y los trabajadores migrantes. La gran mayoría de los trabajadores migrantes o trabajadoras migrantes hacen trabajo público, no hacen trabajo público, están en la calle, en la casa de otras personas, haciendo trabajo manual, físico para las plataformas. En el Reino Unido, en el resto de Europa, esto es realizado por mujeres. El tipo de trabajo de plataforma que es realizado de forma online, que es desde la casa de las personas, parece ser menos en ese sentido, aunque muchas veces es hecho por gente que tiene una posición muy marginalizada en el mercado de trabajo, muchas veces son migrantes y a veces lo hacen porque tienen una lengua extranjera como única habilidad. Hubo un lanzamiento de un libro la semana pasada, yo fui y uno de los contribuidores, y fue bastante conmovedor, un investigador ruso estuvo investigando sobre los freelancers que hacen trabajo para plataformas en Rusia. Y claro, no es solo en Rusia, en más de 100 países, ¿no? Donde las personas hacen este tipo de trabajo y estaba hablando de cuán frágiles son estas redes y cada vez más frágiles. Vamos a asumir que van a continuar trabajando porque los contratos en Rusia, los pagos y etcétera, ¿no? Pero de hecho parece que tenemos una alta proporción en Europa. Lo hacen porque no están viviendo en su propio país y es el trabajo no manual al que pueden tener acceso por sus habilidades lingüísticas y tecnológicas.
creo que me voy a detener, pero una pregunta que no entendí. Si la quieren formular nuevamente, la responderé con gusto. Sí, la digo porque si no se escuchó también lo que preguntaba Marta Miñarro era si podía dar alguna opinión sobre el cooperativismo de plataformas y sobre sus potencialidades o limitaciones. Esa era la pregunta. Sorry, I understood you said to say copyright, not Entendí que habló de copyright, no corporativismo. El corporativismo de plataformas, sí. Estamos viendo la evolución de un nuevo tipo de cooperación cuya inversión está en la tecnología, casi exclusivamente, muy poca inversión en edificios y en maquinaria, etcétera. Creo que el movimiento laboral tiene que pensar. Me parece que hubo un error en la interpretación, era cooperativismo, como de to cooperate. Oh, corporate. Oh, sorry. The English language is so... Perdón, el idioma en inglés es tan confuso. Bueno, vengo de otro país donde es muy difícil. Con frecuencia puede llevar a la autoexplotación por los trabajadores. Los trabajadores quedan en posición muy difícil. Sé que hay cooperativas muy exitosas, pero el principal problema es que son difíciles de escalar. Puede haber una cooperativa de 6 personas y cuando llegan a 600, 6.000 personas es más difícil. Pero lo que es más importante es que me parece que los socialistas, al enfrentar esta nueva tecnología y la escala, las cooperativas, bueno, tendríamos que exigir algo mucho más radical. En el siglo XX, el Partido Socialdemócrata, no partidos revolucionarios, los partidos socialdemócratas vieron las tecnologías que tenían el potencial de ser monopolios naturales, como los sistemas telefónicos, electricidad. Y bueno, los nacionalizaron. Esto debería ser servicios públicos de los servicios. Tenemos que ser un poco más ambiciosos. Estos modelos prefigurativos son siempre buenos, pero no pienso que ofrezcan soluciones universales. Muchas gracias, Ricardo. ¿Posso responder ahora, Mariana? Sí, ahora. Sí. Yo voy a intentar ser bien rápido, ¿no? Yo pienso que en la era de la financiarización del capital, la realidad no es más, por supuesto, como el ciclo 19 y 20. Inicialmente, el proceso de transformación capitalista de la industria, después el proceso de transformación capitalista de la agricultura y, por fin, desde el fin del ciclo pasado, un proceso profundo de privatización y comoditización dentro del sector de servicios. O sea, hoy, punto 2, então, para responder de modo muy breve, hoy el capital totaliza el sistema productivo con la industria, la agricultura, la agroindustria, la industria de servicios y los servicios industriales. Es más totalizante. Y la generación de plusvalor es resultado de este proceso. Marx dice en El Capital que la plusvalía nace a la espera de la producción. Nosotros sabemos bien, es muy importante, pero en el volumen 2 del Capital, Marx indica claramente que la producción no se limita a su esfera material. En este mismo volumen, volumen 2, señaló importantes hipóteses para se compreender las actividades de producción, especialmente en la esfera de la circulación y de los sectores de servicios. Su principal indicación, yo traté de esto particularmente en el libro El privilegio de la servidumbre, el capítulo 2 y 3, ¿no? A principal indicación de Marx es, al analizar la industria de transporte, él demuestra cómo hay en esta actividad, el transporte,
processo de produção dentro do processo de circulação. Como não há tempo, não posso profundizar, mas aquela questão vital é esta: a conversão, digamos assim, capitalística do processo de serviços, a sua comoditização, tornou-se não somente polo de geração de ganância, mas polo espetacular de geração do plus-valor. Isto, para mim, não significa que a indústria não tenha mais relevância, lejos de isto. Há uma concepção muito eurocêntrica que lá os serviços é uma sociedade pós-industrial. Há uma outra hipótese muito rica de Marx, que eu tento dar-lhe atualidade, também em este mesmo livro meu, porque Marx tem uma concepção ampliada de indústria, incluindo os chamados setores de serviços, onde há processo de produção. Então, nesse ponto, há processo de criação de ganância e de plus-valor, desde a Uber, passando por la Amazon, Google, Facebook, e há último ponto para compor quadro complexo que demandaria muito mais tempo, que é o seguinte: em este mundo do capital de nosso tempo, desde o fim do século XX e estes primeiros anos do século XXI, a informação se tornou uma mercadoria que vale ouro. Esta informação é o espaço predominante da expansão das plataformas. Com isso, chego muito brevemente à questão de Roberto. Menos que trabalho clássico e trabalho não clássico, eu penso que nós temos que compreender que a nova morfologia do trabalho, eu chamei isso no meu livro Adeus ao Trabalho, de classe que vive do trabalho, é mais ampla, compreende esta totalidade dos setores. E, para mim, é absolutamente crucial compreender que há enorme processo de expansão do proletariado de serviços em todas as partes do mundo. Eu pude ver e constatar em la Índia, em la China, em la Europa, em Brasil, em México, em Argentina, entre muitos outros países. E que significa isto? Entre estes setores, e aí há a questão 2 e a questão 3, que trata do trabalho precário e da uberização. É claro que, dentro do amplo setor de serviços e do proletariado de serviços, call center, fast food, indústria de hotelaria, tá certo? Eu me referi várias delas na minha apresentação, a que mais cresce no mundo, ou uma das que mais cresce, mas se ampliam no mundo hoje, é o trabalho uberizado, cujo centro é, e mostrou bem a investigação de Macarena também, mostra que a regra é exclusão completa da legislação social protetora de trabalho. Certamente, isso genera ganância, plus-valor, pero também uma confrontação. Eu participei de muitas atividades durante a pandemia com trabalhadores uberizados. Muitos, em los inícios, se diziam empreendedores, estavam contentes com a situação e cambiaram. E começaram a falar em somos trabalhadores, somos proletariados, somos proletários, necessitamos de direitos. Claro que há uma discussão muito profunda. Muitos não querem os sindicatos, outros se aproximam dos sindicatos, outros são mais autonomistas, outros têm um desenho mais político. É pouco a nova morfologia do trabalho numa nova categoria que está nascendo. Eu quero agradecer, as 3 questões são muito importantes, mas o capitalismo consegue, em este momento do mundo, ter explotação, expropriação e expoliação. Não é possível que isso não iria generar rebeliões. Para finalizar, a huelga de 1º de junho de 2020, o break del ápice em Brasil, é marco da história da luta da classe trabalhadora na Inglaterra, como os estudos de Calum Canty mostraram, as huelgas importantes, por exemplo, dos trabalhadores da Deliveroo em la Inglaterra, e tantos outros trabalhos têm mostrado em outros países. Muitas graças. Gracias, Ricardo. Macarena.
Hola, sí. Muy brevemente, entonces, quería comentar la pregunta que estaba más dirigida a mí respecto al rol de los usuarios, si era importante o no, y claro, creo que concuerdo con que es aún más importante porque los conflictos justamente son más fuertes con los usuarios porque no existe un empleador, ¿verdad? Está la idea de empleador, no existe, hay un empleador fantasma, por lo tanto, no hay a quién apelar por mejores condiciones laborales. Y justamente por lo que comentaba, y en el caso de migrantes que se exponen a mayor riesgo, es que esta mayor relación con los usuarios o clientes hace que se precarice aún más su trabajo, porque su trabajo y su generación de ingresos depende de también estas calificaciones que realizan los clientes y usuarios, y se exponen también a otros aspectos clave como discriminación. Yo no alcancé a mostrar más aspectos, pero justamente en esta investigación vimos y pudimos dar cuenta de diferentes formas de discriminación, digamos, especialmente con los conserjes, por ejemplo. Había grandes problemas también entre repartidores, y por lo tanto creo que eso es un tema clave. Y de hecho, y solo para terminar, Fair Work, creo que una de las cosas importantes que tiene esta fundación, que lo invito a leer, es fairwork.com, que justamente la idea es poder rankear a las plataformas digitales de acuerdo a las condiciones. Fairone.com. Sí, hace un ranking de cómo las plataformas dan los servicios, en función también de los usuarios, etc. Me parece que no va a poder volver Macarena, ¿no? También consuman con responsabilidad y que elijan ciertas aplicaciones en vez de otras, que dentro de, o sea, eso es una parte del problema, pero por supuesto que necesita una regulación mayor. Pero eso podría responder. Bueno, simplemente eso, agradecerles, cerrar este panel y bueno, invitarlos a quedarse al panel número 3 a partir de las 16:30 horas en el mismo link a quienes se conectan. Bueno, muchas gracias Úrsula, Ricardo y Macarena.